Bienvenidos una vez más a la Biblia aplicada. Gracias por estar una vez más con nosotros. Mi nombre es Esteban, soy el administrador de este canal y este es un canal en el que nos dedicamos a estudiar la Biblia, a profundizar en ella, pero a hacerlo desde una perspectiva devocional. Vamos a leer la Biblia en su contexto, vamos a estudiar sus pasajes, pero siempre vamos a tratar de extraer una aplicación para nuestro vivir diario. Estamos hablando acerca del Evangelio de Marcos. Estamos empezando a interiorizarnos en este Evangelio, un Evangelio corto, un Evangelio conciso, pero es un Evangelio que tiene mucha riqueza para entregarnos. En el video anterior estuvimos hablando un poco acerca de su trasfondo, acerca de su información crítica, quién es su autor, en qué fecha fue escrito, en qué lugar, cuál es su contenido, sus características. Hoy vamos a estar hablando un poquito más acerca de su contexto histórico, acerca de su fuente principal, que es el apóstol Pedro, y también un poco acerca de la situación en la que estaban sus primeros destinatarios, aquellas personas en las que el evangelista Marcos pensó cuando escribió este evangelio. Así que vamos a iniciar con la diapositiva. Y este es entonces el contenido del video que vamos a estar hablando. Entonces vamos a hablar sobre Pedro, sobre el contexto histórico, sobre los destinatarios, qué estaba pasando con los destinatarios del Evangelio de Marcos, y también vamos a hablar un poco acerca de las características de este Evangelio, las características que hacen que este Evangelio sea único entre los Evangelios. Pedro es la fuente principal de Marcos. Dijimos en el video pasado que Pedro fue el mentor de Juan Marcos. Juan Marcos es el autor del Evangelio. Y vemos acá una cita de la que hablábamos en el video pasado acerca de esto. Esta cita es de un padre apostólico del siglo II, discípulo del apóstol Juan, y que nos dice lo siguiente. Este hombre se llamó Papías de Hierápolis, y dice: Marcos, que fue el intérprete de Pedro, escribió con exactitud todo lo que recordaba, pero no en orden de lo que el Señor dijo e hizo, porque él no oyó ni siguió personalmente al Señor, sino, como dije, después a Pedro. Este llevaba a cabo sus enseñanzas de acuerdo con las necesidades, pero no como quien va ordenando las palabras del Señor, más de modo que Marcos no se equivocó en absoluto cuando escribía ciertas cosas como las tenía en su memoria, porque todo su empeño lo puso en no olvidar nada de lo que escuchó y en no escribir nada falso. Entonces podemos tener confianza de que Marcos escribió las palabras del apóstol Pedro. Algunos comentaristas del Evangelio de Marcos llaman al Evangelio de Marcos, en realidad dicen el Evangelio de Pedro, ¿sí? Porque Pedro podríamos decir que fue su autor intelectual, la fuente de donde salieron todos estos testimonios. Y cuando leemos el Evangelio de Marcos podemos ver la manera tan vívida de relatarnos las distintas historias como si fuera un testigo ocular el que las está contando, porque realmente fue un testigo ocular el que se las contó a Marcos, y fue un testigo de primera fila, el apóstol Pedro, un hombre que caminó junto al Señor, que estuvo dentro de su círculo íntimo y que tuvo momentos muy íntimos con el Señor Jesucristo, y así lo deja plasmado en el Evangelio de Marcos. Vamos a hablar ahora algo un poquito acerca del contexto histórico del Evangelio de Marcos. ¿Qué estaba pasando alrededor del autor cuando escribió este Evangelio? No tanto acerca de el contexto histórico de lo que relata, sino de qué estaba pasando en el momento en el que Marcos escribía el Evangelio. Para eso tenemos que remontarnos al siglo I, en el siglo en el que Jesús desarrolló su ministerio, murió y resucitó y fue ascendido a los cielos. Sabemos que en el año 30 al 33 más o menos Jesús desarrolló su ministerio en la tierra. Estuvo en Galilea primero, luego en Jerusalén, fue muerto en la cruz, resucitó y ascendió a los cielos.
¿Por qué no está en esta línea de tiempo el nacimiento de Jesús? Porque el apóstol Pedro y Marcos en su evangelio no lo incluyen, ¿sí? Porque no les importa incluirlo. Vamos a tener que esperar hasta el momento en que Mateo y Lucas escriban sus evangelios para tener noticias acerca de el nacimiento, la anunciación, la infancia de Jesús. Pero a Marcos no le interesa incluir el nacimiento de Jesús, su anunciación, su niñez, porque Marcos nos presenta a Jesús como un siervo, y un esclavo no tiene origen, un esclavo no tiene pedigrí, por decirlo de alguna manera, no tiene genealogía, es simplemente un esclavo, y así es como nos lo presenta Marcos. Tuvieron que pasar alrededor de 20 años para que los primeros escritos del Nuevo Testamento fueran redactados. Estas son las cartas de Pablo. Pablo escribió sus cartas más o menos entre el año 50 y el año 63. Y estos fueron los primeros escritos del Nuevo Testamento. Los evangelios no fueron los primeros escritos. Aunque nosotros abrimos nuestras Biblias y lo primero que encontramos son los evangelios, en realidad los primeros libros en ser escritos fueron las cartas de Pablo. Por eso Pablo nunca cita a los evangelios, porque los evangelios no existían cuando Pablo escribió sus cartas. Luego tenemos acá en esta línea de tiempo que en el año 64 estalló una gran persecución en la ciudad de Roma. Esto a raíz de un incendio del que vamos a estar hablando un poquito más. En esta persecución murieron el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, martirizados en la ciudad de Roma. A raíz de la muerte de Pedro, Juan Marcos escribe entonces su evangelio, el evangelio que nosotros conocemos como el evangelio según San Marcos. Vamos a ver entonces, hablar un poco acerca de este incendio que provocó la persecución de los cristianos en Roma. En el 18 de julio del año 64 estalló un incendio catastrófico en la ciudad de Roma. No se sabe bien cuál fue la causa del incendio. Probablemente haya sido, se haya originado en un depósito de aceite, y el incendio arrasó prácticamente toda la ciudad. De los 14 barrios de la ciudad de Roma, 11 fueron alcanzados por el incendio y 4 fueron destruidos completamente. Quedaron solo las cenizas. Tenemos que tener en cuenta que la ciudad de Roma era una ciudad que estaba construida completamente de madera prácticamente. Los monumentos que nosotros conocemos hoy de la ciudad de Roma fueron en su gran mayoría posteriores al incendio, y algunos anteriores que no fueron afectados porque estaban hechos de mármol o de piedra, y por eso no fueron afectados por este incendio. Pero las casas, las viviendas de la gente de a pie eran viviendas de madera, eran grandes bloques de apartamentos hechos prácticamente todos de madera. Solo los ricos se podían permitir casas de piedra o casas de otros tipos de materiales no inflamables. Entonces, en Roma, los incendios eran muy comunes, y si bien los romanos tenían una especie de servicio de bomberos, eran personas que cobraban muy caro por apagar estos incendios, y en realidad no eran muy efectivos. Sabemos que en Roma habían bomberos o algo parecido a los bomberos, pero era un servicio privado y era tan caro que muchas veces las personas, por salvar sus propiedades de un incendio, pagaban o se endeudaban con estos bomberos, y luego tenían que entregar su propiedad para pagar la deuda que tenían. Entonces al final igual terminaban perdiendo su casa. Entonces este incendio se empezó a propagar por la ciudad de Roma y no hubo manera de detenerlo. Todo en Roma era inflamable. ¿Qué pasaba? ¿Quién era el emperador en ese tiempo? El emperador era Nerón, este hombre del que se dice que estaba medio loco. Y Nerón no estaba en Roma en el momento del incendio, estaba en su villa de Anzio, que era una ciudad o un pueblo cerca de Roma. Dicen los historiadores que cuando Nerón se enteró del incendio, corrió hacia la ciudad de Roma para asistir a los romanos y para ponerse al frente del combate contra el incendio. El incendio duró varios días y terminó consumiendo gran parte de la ciudad. Nerón se puso al frente de la reconstrucción de la ciudad de Roma,
pero pronto empezaron a surgir algunos rumores acerca de la implicación de Nerón en el incendio. Nerón era conocido por haber ocasionado algunos atentados contra algunas personas y él nunca estaba presente en el lugar donde se realizaba el atentado. Entonces era muy curioso que justo Nerón no se encontraba en la ciudad de Roma cuando estalló el incendio. Entonces se empezó a dudar y a sospechar de que Nerón estaba detrás del incendio. Decían sus opositores que Nerón quería construir una nueva Roma y la mejor manera de reconstruir Roma era destruirla primero. Entonces mandó a incendiar la ciudad para volver a construirla a la manera griega. Eso era lo que decían ellos. No se sabe si Nerón realmente estuvo detrás del incendio, pero después del incendio sabemos que Nerón construyó una mansión, la llamada Domus Aurea. Esto lleva a sospechar que algo de verdad puede haber en esto. Ahora, las sospechas empezaron a crecer alrededor del emperador y el emperador, para quitarse esas sospechas de encima, buscó un chivo expiatorio. El chivo expiatorio que encontró para librarse de estas sospechas fueron justamente este grupo que era minoritario en la ciudad de Roma y que de alguna manera tenía mala imagen frente a los romanos porque eran completamente distintos a la cultura romana, y estos eran los cristianos. Curiosamente, de los barrios que no se incendiaron, uno de estos barrios era el barrio de los cristianos, el barrio que tenía mayor presencia de judíos y de cristianos, y no se incendió. Entonces, todo cuadraba para culpar a los cristianos del incendio de Roma. Ahora, pronto se supo que los cristianos en realidad no podían estar implicados en un incendio de grandes magnitudes porque en realidad no eran muchos y eran más bien pacifistas, más bien pacíficos. No tenían ninguna reclamación en contra del imperio y los romanos se dieron cuenta que en realidad los cristianos no estaban implicados en el incendio. Pero no cesó la persecución en contra de ellos. ¿Por qué no cesó la persecución? Ellos encontraron nuevas excusas para seguir persiguiendo a estos cristianos. Decían que los cristianos cometían grandes abominaciones y que odiaban a la raza humana. ¿Por qué decían esto? ¿Cuáles eran estas abominaciones de las que hablaban los romanos en contra de los cristianos? Bueno, ellos decían que los cristianos eran ateos, porque en ese tiempo un ateo era una persona que no veneraba a los mismos dioses que la mayoría. La mayoría veneraba a los dioses griegos y a los dioses romanos, y los cristianos no veneraban a ninguno de estos dioses, entonces les decían ateos. Cuando más adelante en la persecución los ejecutaban en el circo romano, lo que gritaba la multitud era justamente esto: muerte a los ateos. ¿Qué otra cosa decían? Bueno, decían que los cristianos eran caníbales, que cometían canibalismo, porque durante la Eucaristía, durante la Cena del Señor, ellos decían que comían el cuerpo y bebían la sangre de Cristo. Entonces decían los romanos, los cristianos son caníbales. ¿Qué otra cosa hacían los cristianos que desagradaba a los romanos? Decían los romanos que los cristianos cometían incesto. ¿Por qué? Porque ellos se llamaban entre ellos hermanos, todos se llamaban hermanos, como hoy también nosotros nos llamamos unos a otros hermanos, y se casaban con sus hermanas, con esas mujeres a las que ellos llamaban hermanas, se casaban con ellas. Entonces decían, estas personas cometen incesto. Era más que nada una cuestión de no comprender el lenguaje y la cultura cristiana. Entonces, estas fueron las causas secundarias de la persecución y las causas por las cuales la persecución se mantuvo después de que se supo que los cristianos no eran los causantes, los que habían provocado el incendio. Ahora, los romanos destacan por muchas cosas, pero una de las cosas por las que destacaron siempre fue por su creatividad a la hora de infligir castigo. Y no fue esta la excepción. Los romanos castigaron de manera muy ejemplar, muy cruda, muy cruenta a los cristianos durante esta y durante las siguientes persecuciones que hubieron en los siglos posteriores. ¿Cuáles eran estos castigos que los romanos usaban en contra de los cristianos? Bueno, en primer lugar, ellos
empezaron con medidas de presión, empezaron a embargar a los cristianos, a embargar sus bienes, a embargar sus propiedades. Esta era una medida de presión para impulsarlos a ellos a negar la fe, a negar su fe, a volverse a los dioses romanos, y era una manera de coaccionarlos a eso. Si los cristianos no cedían y no negaban su fe, entonces el siguiente paso era la prisión. Eran encarcelados, eran puestos en prisión. Ahora tenemos que entender que una cárcel romana no es lo mismo que una cárcel hoy en día. La cárcel en Roma era, en primer lugar, un lugar bastante sucio, bastante desagradable, un lugar donde la gente, esperando su condena, muchas veces terminaba muriendo, un lugar donde la gente era echada para ser olvidada, y principalmente los que estaban en la cárcel en Roma estaban a la espera de su condena final, y la condena final era por lo general la ejecución. Ese era el siguiente paso para los cristianos que no renunciaban a su fe. Los romanos fueron especialmente creativos a la hora de crear métodos de ejecución, y con los cristianos se ensañaron mucho. ¿De qué manera ejecutaban los romanos a los cristianos? Bueno, los testimonios de la época nos hablan un poco y nos dan bastantes detalles acerca de cómo eran los cristianos ejecutados por los romanos. Muchos de ellos fueron crucificados, otros fueron decapitados, otros eran vestidos con pieles de animales, de presas, para ser devorados por las fieras. ¿Sí? Ahí vemos en la imagen unos leones atacando a los cristianos. Y no solo eso, sino que nos dicen los testimonios de la época que primero vestían a los niños de los cristianos, a los hijos de los cristianos, para que fueran ellos devorados primero, antes que los padres, para que los padres vieran cómo los hijos eran devorados. Y una vez que los hijos eran devorados, entonces se les daba la oportunidad a estos cristianos de negar su fe, y si no lo hacían, también ellos iban en el mismo camino que sus hijos. Otra forma que nos relatan estos testimonios de la época que utilizaban los romanos para ejecutar a los cristianos es que los cubrían de brea, de petróleo, y los amarraban a un poste y los prendían fuego para que sirvieran de antorchas y de luminarias en los jardines en Roma durante la noche, para generar luz y calor. No sabemos, no podemos saber a ciencia cierta qué tan cierto es que estos castigos se realizaran de esta manera, pero lo que sí sabemos es que los castigos fueron muy cruentos y excesivos en contra de los cristianos, a tal punto que los propios romanos se rebelaron en contra de Nerón y terminaron levantándose en su contra justamente por su crueldad. Nerón murió en el año 68, se suicidó en medio de esta revuelta, de esta rebelión en contra de su persona. Y en el año 68, tras la muerte de Nerón, la persecución cesó por un tiempo, porque los romanos se tuvieron que ocupar de otras cosas, de encontrar, de elegir a un nuevo emperador y de restaurar y de reconstruir su propia ciudad y su propia nación, que había sido muy golpeada por las distintas guerras de sucesión que hubieron. Entonces la persecución duró más o menos hasta el año 68. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta todo esto que hemos estado hablando acerca de la persecución, acerca de cómo los cristianos fueron perseguidos, cómo los cristianos fueron despojados de sus bienes, cómo los cristianos fueron encarcelados e incluso ejecutados de maneras muy creativas, podemos entender a los destinatarios del Evangelio de Marcos. Los destinatarios del Evangelio de Marcos no eran personas con un interés intelectual por Jesucristo. No eran personas con un interés por una curiosidad acerca de la persona de Jesús. Eran personas que estaban viviendo una persecución, eran personas que estaban siendo asesinadas, eran personas que estaban siendo masacradas, que estaban siendo perseguidas, que corrían riesgo, que habían perdido sus bienes, que habían perdido familiares, que corrían riesgo de perder su propia vida. Y en medio de toda esta persecución, ellos necesitaban algo
que les diera consuelo y esperanza, y que les hiciera sentir y saber que el Señor estaba con ellos, aún en medio de la persecución y aún en medio del dolor. Necesitaban saber que Dios y que Jesucristo se identificaba con ellos en medio de este sufrimiento y de esta tribulación que estaban pasando. Y el Evangelio de Marcos cumple esa función en este tiempo y aún el día de hoy puede cumplir esa función para nosotros. Hay un par de pasajes de versículos que quiero mostrarles que nos llevan a entender ahora con más claridad el Evangelio de Marcos, teniendo en cuenta este contexto histórico. Vamos a ver que el sentido de estos pasajes cambia completamente cuando lo leemos. Vamos a ver el primero, está en Marcos 1:13. Sí, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo y este versículo dice, y estuvo él en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Estaba con las fieras y los ángeles le servían. Es interesante que ni Mateo ni Lucas, cuando nos cuentan acerca de este periodo en el desierto de Jesús, nos dicen que Jesús estaba con las fieras. Pero acá nos remarca Marcos que Jesús estaba con las fieras y que los ángeles le servían. ¿Quiénes estaban en ese tiempo enfrentándose muchas veces a las fieras? Los propios cristianos de Roma en medio de la persecución. Entonces, cuando los romanos, destinatarios de este evangelio, leían este versículo o lo escuchaban, decían, Jesús también estuvo con las fieras y los ángeles le sirvieron y él pudo pasar por esta experiencia con las fieras y salió victorioso. Entonces ellos podían identificarse con Jesús y podían ver que Jesús también se identificaba con ellos. El otro pasaje, el otro versículo, es este. Está en Marcos 13, versículo 13. Y ustedes serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando los romanos cristianos de ese tiempo leían o escuchaban estos versículos, se podían sentir muy identificados, podían sentir y entender que el Evangelio había sido escrito para ellos y que ellos podían identificarse con Cristo y podían identificarse con los sufrimientos de Cristo, podían saber que Jesús estaba con ellos, que les acompañaba y que comprendía la situación que ellos estaban pasando. Entonces el Evangelio de Marcos es un evangelio que trae consuelo, que trae paz, que trae esperanza, porque Jesús pasó por lo mismo que nosotros podemos estar pasando hoy. Vamos a hablar ahora acerca de las características que hacen único al Evangelio de Marcos. ¿Por qué Marcos es único? ¿Por qué el Evangelio de Marcos es único? La divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo está siempre presente. Jesús es presentado desde el versículo 1 como el Hijo de Dios. El Evangelio de Marcos nos dice que hasta el viento y el mar le obedecen. Jesús perdona pecados y los mismos intérpretes de la ley dicen en el Evangelio de Marcos, solo Dios puede perdonar los pecados. Todos se maravillaban de Jesús, se maravillaban de la doctrina de Jesús, se maravillaban de sus milagros, se maravillaban de su autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús no era simplemente un hombre, Jesús era Dios. La siguiente característica que quiero remarcar es la humanidad de Jesús. Así como la divinidad de Jesús siempre está presente, la humanidad de Jesús también lo está. Dice el Evangelio de Marcos que sus vecinos lo conocían simplemente como el carpintero. Cuando Jesús está en Nazaret, la gente se maravilla porque dice, y este no es el carpintero, el hijo de José y María. Lo conocían simplemente como el carpintero. Jesús es presentado como un siervo, como una persona de trabajo, como una persona que siempre está activa, que tiene emociones, ¿sí? Las emociones de Jesús siempre están presentes. Jesús se enoja, Jesús se alegra, Jesús se frustra, Jesús se reprende a sus discípulos con severidad, reprende a la gente con severidad. Vemos a Jesús mostrando sus emociones en cada momento, se conmueve, se compadece. Las emociones de Jesús siempre están a flor de piel. Jesús muestra sus emociones en el Evangelio de Marcos. Jesús tiene necesidades humanas en el Evangelio de Marcos. Tiene hambre, tiene cansancio, duerme en medio de la tormenta en la barca.
se cansa, habla sobre cómo nos cansamos nosotros, tiene hambre y se acerca a una higuera para comer, tiene sed durante la crucifixión. Vemos a Jesús en su faceta más humana y eso nos lleva a poder identificarnos con él. Y lo último es su realismo, su sencillez y sus detalles narrativos únicos. Marcos tiene unos detalles narrativos que llevan a que podamos ver el Evangelio como un Evangelio realista, muy real, sencillo y a la vez real. Jesús, por ejemplo, toma en brazos a un niño. Cuando están los discípulos discutiendo acerca de quién es el mayor, de quién va a ser el sucesor de Cristo, por decirlo de alguna manera, Jesús dice que puso un niño en medio de ellos, y los otros dos evangelios sinópticos, Mateo y Lucas, lo dejan hasta ahí, pero Marcos dice, y tomándolo en sus brazos, ¿sí? Eso nos da una cuota de realismo mucho mayor y de cercanía. También cuando bendice a los niños en el capítulo 10, los bendice tomándolos en brazos y poniendo sus manos sobre ellos. Estos detalles narrativos nos llevan a trasladarnos a la escena, a ponernos nosotros ahí, ¿sí? Parece que estuviéramos presenciándolo con nuestros propios ojos. Por ejemplo, otro ejemplo que tenemos acá es la hierba verde, cuando Jesús multiplica los panes y los peces. Dice que los mandó a recostar en la hierba verde. ¿Por qué Marcos pone este detalle tan insignificante, que la hierba era verde? Nos da una descripción muy detallada del paisaje, nos muestra cómo ellos se sentaron en grupos de 50, decían, como adornando el paisaje como un campo de flores, ¿no? Entonces, estos detalles narrativos nos llevan a ver en el Evangelio de Marcos un evangelio muy realista, un evangelio en el que nosotros parece que estuviéramos reviviendo estas experiencias. Las palabras de Jesús muchas veces son citadas directamente en arameo. Jesús, cuando habla con el Padre, dice Abba, que es Padre en arameo. Talita Kumi, Efrata y tantas otras palabras de Jesús que están en el idioma que Jesús hablaba. No se preocupa Marcos en traducirlas, sino que las dice como Jesús mismo las decía. Seguramente Pedro también, cada vez que relataba estos acontecimientos, los decía en su lengua materna, en arameo. El relato de Marcos es un relato galopante que nos lleva de un evento a otro sin pausa. Usa muchas palabras como inmediatamente, en el acto, de inmediato, luego. En el original griego está constantemente la palabra kai, que significa y, ¿sí? Hizo esto, y después esto, y esto, y esto, y esto. Entonces el relato es muy galopante, es muy acelerado de alguna manera, y eso nos lleva a vivir las experiencias de Jesús en el Evangelio con la misma intensidad con las que quizá el apóstol Pedro las relataba cuando estaba en vida. Podemos decir que en Marcos tenemos las memorias de un testigo presencial. Vemos un Jesús con el que podemos identificarnos, que caminó realmente en esta tierra, que se conmovió, que se entristeció, se enojó, se alegró. En el sufrimiento podemos recordar que Jesús también sufrió de la misma manera que nosotros sufrimos, y quizás sufrió más de lo que nosotros podemos llegar a entender el sufrimiento. En la tentación podemos ver que Jesús también fue tentado y resistió. En fin, podemos ver un Jesús que se identifica con nosotros y podemos identificarnos con Cristo de la misma manera. El Evangelio de Marcos nos acerca a Jesús para que le sigamos sin temor y con plena confianza. Así que, sin más que agregar, les agradezco que se hayan quedado hasta el final en el video. Ya saben que pueden seguirnos en Instagram, la Biblia aplicada, donde estamos todos los días de lunes a viernes publicando reflexiones acerca de la Biblia, reflexiones cortas de unos 5 minutos, y pueden seguirnos ahí y vamos a tener unos muy buenos devocionales. También se pueden suscribir a este canal, denle un like
si les gustó el video, también nos ayuda a que comenten el video, que lo compartan con aquel a quien ustedes piensan que puede serle de bendición, y activen también las notificaciones para que la aplicación les pueda avisar cuando haya un nuevo video. Así que sin más que agregar, les agradezco una vez más que ha quedado hasta el final y nos veremos en el próximo video. Dios les bendiga.